Mensaje 13. Nuestro motivo de gloria, la cruz de Cristo. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Carta a los Gálatas capítulo 6 versículo 14. Y, el objeto de que habla aquí Pablo, la cruz de Cristo. La palabra cruz se usa en tres sentidos diferentes en la Biblia, que conviene distinguir. La cruz de madera, aquella sobre la cual Jesús fue crucificado. El castigo de la cruz era de invención romana. Se usaba solamente al ajusticiar a criminales, con dos maderos que se cruzaban formando ángulos rectos. Se dejaba en el suelo, y al criminal ajusticiado se le colocaba extendido sobre ella. Con clavos se le horadaban las manos, y quedaba clavado a la madera, lo mismo que hacían con un solo clavo para ambos pies. Entonces se ponía la cruz en pie y se la introducía en un hoyo dispuesto al efecto. El crucificado era dejado pendiente de la cruz hasta que moría. Esta fue la muerte a la que se sometió Cristo. Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Evangelio según San Mateo capítulo 27 versículo 40. A otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Evangelio según San Mateo capítulo 27 versículo 42. Sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Evangelio según San Marcos capítulo 15 versículo 30. Que el Cristo, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que veamos y creamos. Evangelio según San Marcos capítulo 15 versículo 32. Y cuando le llevaban, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz, para que la llevase tras Jesús. Evangelio según San Lucas capítulo 23 versículo 26. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Evangelio según San Juan capítulo 19 versículo 17. Escribió también Pilato un título, que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Evangelio según San Juan capítulo 19 versículo 19. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María mujer de Cleofás, y María Magdalena. Evangelio según San Juan capítulo 19 versículo 25. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Evangelio según San Juan capítulo 19 versículo 31. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Carta a los Efesios capítulo 2 versículo 16. El camino de salvación por Jesucristo crucificado. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Primera carta a los Corintios capítulo 1 versículo 18. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Primera carta a los Corintios capítulo 1 versículo 23. Resulta evidente aquí que la predicación de la cruz y la predicación de Cristo crucificado es lo mismo. Este es el significado de nuestro pasaje de hoy, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz. Es el nombre que se da a todo el plan de la salvación por el Redentor crucificado. Tan pequeña expresión implica y encierra la obra completa y gloriosa de Cristo en favor nuestro. Implica el amor de Dios al darnos a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 16. Y el amor de Cristo al darse a sí mismo por nosotros. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Carta a los Efesios capítulo 5 versículo 2. La encarnación del Hijo de Dios, su obra de sustitución, obra vicaria, uno por muchos, sus sufrimientos y muerte expiatoria. Toda la obra de Cristo queda incluida en esa pequeña palabra, la cruz de Cristo. Y la razón es sencilla, su muerte en la cruz fue el punto más bajo de la humillación de Cristo. Fue allí que clamó. Consumado es. Evangelio según San Juan capítulo 19 versículo 30.
La obra de mi obediencia ha sido consumada, mis sufrimientos han concluido, la obra de la redención ha quedado completada, la ira que pesaba sobre mi pueblo ha cesado. E inclinó su cabeza y entregó el espíritu. De aquí que su obra totalmente consumada sea llamada la cruz de Cristo. Los sufrimientos que sobrevienen al creyente por seguir a Cristo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Evangelio según San Mateo capítulo 16 versículo 24. Cuando un hombre determina seguir a Cristo, debe renunciar a sus planes pecaminosos y a sus compañías pecaminosas, y tropezará con la burla, el ridículo, el odio, la persecución de que le harán objeto sus antiguas amistades mundanas. Su nombre será despreciado como malo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 12. Ahora se dará cuenta de que todo esto es tomar la cruz. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículo 38. En el texto escogido hoy, la palabra se usa en el segundo sentido, significando el plan de la salvación por un Salvador crucificado. Queridos amigos, esto es lo que se os presenta cuando partimos el pan y bebemos el vino, la obra completa de Cristo en favor de los pecadores. El amor y la gracia del Señor Jesús quedan concentrados allí. El amor del Padre, el pacto con su Hijo, el amor de Jesús, su encarnación, obediencia y muerte, todo ello se os presenta en aquel pan roto y en aquel vino derramado. Es un dulce y silencioso sermón. Muchos sermones no contienen a Cristo desde el principio hasta el fin. Muchos le presentan de forma confusa e imperfecta. Pero aquí, en la cena, no existe nada más sino Cristo y este crucificado. Rica y elocuente ordenanza. Pedid que la visión de aquel pan quebrado, de aquel pan partido, pueda también quebrantar vuestros corazones y haga brotar de ellos un vivo amor hacia el Cordero de Dios. Pedid que haya conversiones ante la visión del pan partido y del vino repartido. Mirad atentamente, queridas almas y pequeños hijos, cuando el pan es roto y el vino repartido. Es una visión que constriñe el corazón. Que el Espíritu Santo la bendiga. Amados creyentes, mirad atentamente para obtener una más profunda y plena visión del camino del perdón y de la santidad. Una mirada del ojo de Cristo a Pedro quebrantó y conmovió su corazón orgulloso, y salió y lloró amargamente. Oh, que una simple mirada de aquel pan roto pueda hacer lo mismo en vosotros. Cuando el centurión romano, que vigilaba bajo la cruz de Jesús, le vio morir y vio cómo se hendían las rocas, clamó, verdaderamente, Hijo de Dios era este. Contempla aquel pan roto y verás la misma cosa. Y ojalá que tu corazón quebrantado sea guiado a invocar el nombre del Señor. Cuando el ladrón de la cruz vio la pálida cara del Emmanuel y contempló su majestad santa, clamó, Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. El pan roto revela la misma verdad. La misma gracia puede concederse e impulsarte a clamar, Señor, acuérdate de mí. Oh, queridos creyentes, obtened nuevas visiones de Cristo. Hay ocasiones en que el grano de trigo, ya cercana a la hora de la siega, adelanta más en un día que en varias semanas anteriores. De un mismo modo, también hay creyentes que ganan más gracia en un día que antes en muchos meses. Pedid a Dios que hoy pueda ser un día de buena cosecha en vuestras almas. 2. Los sentimientos de Pablo en relación con la cruz de Cristo, lejos esté de mí gloriarme. Esto quiere decir que Pablo hacía ya mucho tiempo que había dejado el camino de la justicia por las obras de la ley. El hombre natural busca la salvación haciéndose a sí mismo mejor ante los ojos de Dios. Intenta enmendar su vida, pone freno a su boca, procura dominar sus sentimientos y pensamientos, todo para hacerse mejor a los ojos de Dios. Incluso va más adelante, quiere cubrir sus pecados pasados mediante la observancia de preceptos religiosos, se hace un buen religioso, ora, llora, lee, participa de los sacramentos u ordenanzas religiosas, se ocupa e interesa profundamente por la religión, e intenta que ella entre en su corazón, todo ello para poder aparecer a sí mismo bueno ante los ojos de Dios, para que pueda poner a Dios en la obligación de perdonarle. Durante mucho tiempo Pablo gastó este camino. Fue un fariseo, guardando irreprensiblemente las justicias de la ley, exteriormente vivió sin reprensión, y se le tuvo por un hombre religiosísimo. Pero las cosas que me eran ganancia, él las reputado pérdida para ganar a Cristo. Cuando plugo a Dios abrir sus ojos, apartó de sí de una vez para siempre este camino de la propia justificación, nunca alcanzó la paz observándolo.
No teniendo confianza en la carne, diría más adelante Pablo, y por esto, al conocer a Cristo, se despidió para siempre de aquella forma de buscar la paz. No solo eso, además la holló con sus pies. Lo reputé pérdida, todo lo que antes consideraba ganancia, para ganar a Cristo. Oh, qué glorioso es que el hombre sea llevado a hollar su propia justicia. Es la cosa más difícil del mundo. Recurría a Jesús, se escondía en el Señor Jesucristo. Pablo obtuvo tal visión de la gloria, perfección y excelencia del camino de la salvación por Cristo Jesús, que llenaba por completo su corazón. Todas las demás cosas quedaban empequeñecidas. Todo collado y monte había sido bajado, todo lo encorvado había sido enderezado, los lugares escabrosos suavizados y la gloria del Señor manifestada. Del mismo modo que con la aparición del sol todas las estrellas desaparecen, así también con la manifestación de Cristo al alma todas las demás cosas desaparecen. Jesús, sufriendo por nosotros, llenaba su visión y colmaba su corazón. Él contemplaba a Cristo, creía en Él y era feliz. Cristo por nosotros cubría toda su necesidad. De la cruz de Cristo un rayo de luz celestial encendió su alma, llenándola con luz y gozo inefables. Sentía que Dios era glorificado y Él era salvado. Se unía a Cristo con toda la fuerza de su corazón. Como Jonathan Edwards, estaba inexplicablemente gozoso. Se gloriaba en la cruz. Confesaba a Cristo delante del mundo, no se avergonzaba de Cristo en medio de su generación adúltera y pecadora, se gloriaba de aquel camino que le significaba su perdón, paz y santidad. ¿Y qué cambio? Había habido un tiempo en que blasfemó del nombre de Jesús y persiguió hasta la muerte a aquellos que eran llamados de su nombre, a los cristianos. Ahora, sin embargo, era toda su gloria. Y luego en las sinagogas predicaba a Cristo que éste era el Hijo de Dios. Antes de conocerle, se jactaba de su vida irreprensible cuando era fariseo. Ahora, por el contrario, se gloriaba en esto, él era el primero de los pecadores, pero Cristo murió por él. Antes se gloriaba en su ciencia adquirida a los pies de Gamaliel, ahora se gloriaba de ser tildado de loco por causa de Cristo, y se consideraba como un pequeñuelo que era guiado de la mano por Jesús. En la cena del Señor, entre sus amigos, en las ciudades gentiles, en Atenas, en Roma, entre sabios y no sabios, delante de reyes y príncipes, se gloriaba en ello considerándolo la única cosa digna de ser conocida, el camino de salvación por Jesucristo y este crucificado. Queridos amigos, ¿habéis sido llevados, en vuestra manera de pensar y sentir, a gloriaros solamente en la cruz de Cristo? ¿Habéis abandonado vosotros el antiguo camino de la salvación por las obras de la ley? Vuestro corazón natural se apoya firmemente en él. Tú, de natural, estás siempre intentando mejorarte más y más hasta que lleves a Dios a la obligación de perdonarte. Tú andas buscando siempre el justificarte. Siempre estás mirando tus convicciones y control por los pecados pasados, tus lágrimas y oraciones intensas, o también te fijas mucho en tus enmiendas y reformas, en tus renuncias de la conducta impía y tu batalla para lograr una nueva vida. Estás dando mucho valor a tus propios ejercicios religiosos, a tu fervorosa o continuada vida de oración o de relación con la Iglesia, o estás incluso mirando a la obra que el Espíritu realiza en ti, a las gracias que en ti hay por el Espíritu Santo. ¡Ay! Que la cama es más corta que tú, y te es imposible descansar en ella. ¡Ay! Que la cubierta es demasiado estrecha, y con ella te es imposible quedar cubierto. Desespera de alcanzar el perdón en ese camino. Deséchalo para siempre. Tu corazón es desesperadamente perverso. Toda justicia que tu corazón pueda cumplir es mala y corrompida, y no puede aparecer ante los ojos de Dios. Considéralo todo pérdida, trapos de inmundicia, estiércol, para alcanzar a Cristo. Refúgiate, por tanto, en el Señor Jesucristo. Cree en el amor del Señor Jesucristo. Él se complace en la misericordia, está presto para perdonar, en él la compasión sobreabunda, él justifica al impío. ¿Has visto la gloria de la cruz de Cristo? ¿Ha ejercido su atractivo sobre tu corazón? ¿Sientes un gozo inefable con ese gozo de salvación? ¿Sabes ver que Dios es glorificado cuando el hombre es salvado? ¿Comprendes y ves perfectamente que Dios es un Dios de majestad, de verdad, de santidad inmarcesible y justicia inflexible, y ello, aun cuando tú seas salvado? ¿Llena tu corazón la cruz de Cristo? ¿Te inunda la cruz de preciosa paz y de descanso celestial? ¿Amas esa frase la justicia de Dios, la justicia que es por la fe, la justicia sin obras? ¿Te sientes complacido y absorto ante la visión de la cruz? ¿Descansa tu alma en la cruz? Gloria sea solamente a la cruz de Cristo. Nota que no puede existir un cristiano verdaderamente vivificado que no lo manifieste.
La gracia es como un perfume escondido en el puño, se delata a sí misma. Un cristiano vivificado no puede guardar silencio delante de los hombres si verdaderamente siente la dulzura. Es como el buen vino que se introduce dulcemente, pero luego desata la lengua y se vuelve hablador. ¿Confiesas a Cristo en tu familia? ¿Le has hecho conocer que eres de Cristo? No olvides que debes ser decidido en tu mismo hogar. Es señal de hipocresía ser un cristiano en todas partes menos en casa. Entre tus compañeros, ¿publicas que has hallado en él un gran amigo? En la tienda y en el mercado, ¿deseas que te conozcan como una persona que ha sido lavada en la sangre del Cordero? ¿Deseas intensamente que todos tus negocios, asuntos y conductas sean regidos por los dulces preceptos del Evangelio? Ven, pues, a la mesa del Señor y confiésale que ha salvado tu alma. Oh, haz que tu confesión sea verdadera, sincera, de buena voluntad, plena. Esto es mi dulce alimento, mi Cordero, mi justicia, mi Señor y mi Dios, mi todo en todo. Lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de Cristo. Antes te gloriabas en las riquezas, en los amigos, en la fama, en tus pecados incluso, ahora gloríate en Jesús crucificado. 3. Los efectos o resultados. El mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando el ciego que mendigaba en el camino de Jericó se vio curado de su ceguera por el Señor, este mundo experimentó un gran cambio para él, y él para el mundo. Esto le sucedió también a Pablo. Apenas se levantó de sus rodillas en el camino de Damasco, con la paz de Cristo en su corazón, el mundo quedó encubierto a sus ojos, murió para él. Mientras se apresuraba a través de las pulidas piedras de las calles de Damasco, o miraba desde el terrado de su casa los hermosos jardines de los márgenes de La Habana, el mundo y todo su esplendor se le aparecían como pobre, debilitado, como algo ya crucificado. Hubo un tiempo en que le era el todo. Hubo un tiempo en que su dulce y superficial adulación le agradaba como la música agrada al oído. La riqueza, la belleza, el placer, todo lo que el ojo natural admira, hubo un tiempo en que su corazón se deleitaba en todo ello, pero desde el momento en que creyó en Jesús, todo ello empezó a morir. Ciertamente, no estaba muerto, pero sí que quedó clavado a la cruz. Nunca más ejercieron aquella viva atracción que antes tenían, y ahora cada día más iban perdiendo su poder. Del mismo modo, como un moribundo crucificado se va debilitando por momentos, mientras la sangre de su corazón se va perdiendo por las profundas heridas de sus manos y pies, así el mundo, que durante un tiempo fue su todo, iba perdiendo progresiva e incesantemente su atractivo y poder. Gustó tanto de la dulzura que hay en Cristo, en su perdón, en su libre acceso a Dios, en la sonrisa, complacencia y favor de Dios, en la manifestación íntima y vital del Espíritu en su corazón, que el mundo le resultaba cada día más un mundo soso e insípido. Otro efecto era, y yo al mundo. Cuando Pablo se examinó a sí mismo, puso su mano sobre su corazón y notó que también él había cambiado. Hubo un tiempo en que había sido como un fogoso caballo que andaba por los prados y que no podía ser dominado, que había sido como los perros cazadores de zorras, impacientes por seguir el rastro, a los cuales estorba el estar sujetos. Su corazón, así, buscaba la fama, el honor, la alabanza del mundo, pero ahora su corazón estaba clavado en la cruz, y era un corazón quebrantado y contrito. Ciertamente, no estaba muerto. Muchos sustos le daba su caprichosa y mala vieja naturaleza, que le llevaba a caer de hinojos y le impulsaba a clamar pidiendo gracia y ayuda, y tan pronto como miraba a la cruz de Cristo, al instante su corazón malo se debilitaba. Cada día sentía ser menor el deseo de pecar y mayor el deseo de acercarse a Cristo, a Dios y a la santidad perfecta. Algunos pueden descubrir por esta predicación que ellos nunca han acudido a Cristo. ¿Ha sido crucificado el mundo a ti? También para vosotros ha sido vuestro todo, su alabanza, su riqueza, sus canciones y sus diversiones. ¿Os parece todo ello como crucificado en la cruz de Cristo? Oh, poned la mano en vuestro corazón. ¿Ha perdido vuestro corazón su ardiente deseo de las cosas terrenales? Los que están en Cristo Jesús han crucificado la carne con sus afectos y concupiscencias. ¿Sentís que Cristo ha crucificado vuestras concupiscencias? ¿Deseáis que estuviesen muertas? ¿Qué respuesta dais, hijos e hijas de los placeres, a quienes el baile, las canciones del mundo, la bebida y los chistes inmorales constituyen para vosotros la suma de la felicidad? Vosotros no sois de Cristo. ¿Qué podéis replicar vosotros, avaros, sórdidos negociantes que os preocupáis solo de llenar vuestra caja de tesoros materiales más bien que de obtener la gracia de Dios en vuestro corazón? ¿Qué contestáis vosotros, los lujuriosos, amigos de los clubes nocturnos y de los cabarets, amigos de las tinieblas?
No sois de Cristo, nunca habéis acudido a Cristo. El mundo está bien vivo para vosotros y vosotros para el mundo.